tal? En este video les mostraré un modo de procesamiento que tiene TBC que se llama procesamiento RTX o RTX-PP. En este caso primero vamos a registrar el software para poder habilitar esto. Yo debo tener mi llave conectada para poder registrarlo. Ok, nos vamos a la parte de soporte y nos vamos acá a la pestaña donde podemos iniciar el proceso de registro de la licencia. Ok, aquí donde dice registrar, le damos acá y vamos a hacer registro. Para el registro necesito tener una conexión a internet, ¿ok? Porque vamos a llenar un formulario en la página web. Puedes registrar ahora o registrar más tarde. En este caso voy a darle registrar ahora. Vamos a la página web. Ok, él me manda directamente a la página web de registro. Esperamos un momento. Ok, una vez que ya cargada la página web, lleno los datos, él lee la opción de TBC que tengo, la llave, la fecha de mantenimiento y demás, y lleno los datos de esa llave para que sea registrado. Con esta opción yo no necesito archivos base para realizar el postproceso, ya que RTX-PP se encarga de hacer el postproceso por mí. Un detalle interesante que quiero resaltar con esta técnica de procesamiento es que este procesamiento aplica para proyectos privados, o sea, para consumo interno en un proyecto, más no para temas legales, por lo menos aquí en Panamá. Esto se debe a que en Panamá exigen que esté vinculado a la red geodésica local. Esto es más que nada como para consumo privado. ¿Okay? Proyectos pequeños donde yo quiero hacer una segregación de un terreno y demás, puedo usar este mecanismo de procesamiento para establecer puntos de control. Okay, aquí estoy actualizando, enviando el registro. Okay. Y ya, como ven, se ha hecho el registro satisfactoriamente. Mi recomendación personal: reinicien TBC cada vez que hacen algún cambio de este tipo, ya sea registro, actualización o lo que sea. Okay. Ya para efectos de este video, ya ese paso ya pasó, valga la redundancia. Bien, entonces ahora vamos a aplicar el procesamiento de RTX. Hay dos formas de hacerlo. Una forma, yo tengo el archivo para procesar, ¿okay? Lo arrastro y lo llevo a normal, lo cargo normal, lo arrastro y lo llevo a la pantalla de TBC, y al momento de cargarlo yo puedo seleccionar el archivo, ya sea, vamos a poner en este caso, quito este para que no me lo importe, y aquí donde dice enviar a RTX PP, marco la casilla. Dato importante: el archivo para postproceso en sesión estática tiene que ser mínimo de 1 hora. Esto es muy importante. Bien, una vez inicie el proceso, la gestión me abre una ventana adicional, ¿okay? Que es la que vamos a ver a continuación. Esperemos que cargue. Va a abrir un asistente de procesamiento en línea. Este asistente de procesamiento en línea va a considerar los parámetros, que son los ajustes locales. ¿Okay? Esta advertencia le digo que no, son a veces advertencias con respecto al nombre o a la ubicación. Él hace el procesamiento, como ven acá, del estado del avance. Este procesamiento es en línea, necesito internet para que se ejecute. Y una vez ya hecho, le digo importar. ¿Okay? Acá me da los errores de precisión y puedo considerar que el procesamiento es bueno. Importar, vuelve a marcar el mismo error, tiene que ver con, hago un tema del archivo fuera de lo normal, y ahí tenemos nuestro punto. Bien, acá hay un mensaje en la parte de abajo que me va a decir que el archivo ya está listo después del postproceso. Nos vamos a propiedades, y en propiedades ya tengo el archivo, el punto ya corregido, y en la parte de abajo me habla de un archivo importado en formato XML, que es el archivo PP procesado en RTX. Bien, veamos ahora otra perspectiva del procesamiento. Okay. Para ver la otra forma de procesar, ya tengo los datos aquí. Voy a propiedades, revisamos. Aquí solamente dice que es el T02, no es el XML, que no está procesado. Nos vamos a las configuraciones en la parte de arriba, en el engranaje. Nos vamos a RTX. Aquí vamos a seleccionar el ITRF, ¿okay? Que es el 2008 en mi caso, que es acá en Panamá se usa ese, y la placa, que es Panamá. Igual usted seleccione su ITRF y placa o su sistema de coordenadas local. Esto es para que RTX sea a un mejor ajuste. ¿Okay? Ya con eso le digo aceptar. Y ahora vamos a la parte manual. En la parte manual voy al levantamiento y le digo enviar a RTX-PP. ¿Okay? No dejo que el software piense, sino que yo le voy a decir que lo gestione después. Para esto, lo voy acá, abre el asistente, selecciono el archivo, y acá también puedo seleccionar también el sistema de coordenadas y la placa.
Le digo enviar y él hace el mismo ejercicio que vimos hace un rato. Él hace el procesamiento y una vez procesado me dice que ya el archivo fue procesado correctamente. ¿Okay? Y acá está listo para ser importado. Le digo importar. Los mismos errores que le comenté, tiene que ver con la definición del archivo en el caso del nombre. Y acá, como ven, ya está listo y procesado igual. Bien, tienen estas dos formas, pueden hacer sus pruebas y cualquier consulta a la orden. Saludos y gracias por vernos.